Dios aprieta, pero no ahorca. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios da frío conforme al vestido. Estos y muchos otros dichos que existen en nuestros tiempos son usados comúnmente para darnos ánimo, para decirnos de que todo va a estar bien, de que las cosas van a mejorar. Déjanos un comentario aquí abajo del video en donde puedas decirnos qué otros dichos comunes como estos conoces y que son usados comúnmente por cada uno de nosotros para dar ánimo, para motivar a las personas a que no se dejen amedrentar por las situaciones y que puedan seguir adelante. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Estos dichos son bíblicos? ¿Será que dicen la verdad? ¿Estarán ceñidos a lo que es la escritura? ¿O son simplemente dichos del común que no tienen nada que ver con lo que la voluntad de Dios es para nuestras vidas? Pues quiero invitarte a que leas conmigo la primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Entonces aquí vemos una imagen de un Dios benevolente, de un Dios que está preocupado por cada uno de nosotros. En cambio, estos dichos pueden referirse a un Dios que ejerce una actitud, ejerce una fuerza opresora sobre el humano. Dice, Dios aprieta, ¿cierto? Vemos que en estos dichos existe una leve tendencia a referirnos a un Dios sádico que provoca el mal en nosotros. Sin embargo, Dios nos deja saber en su palabra de que estas pruebas Dios las permite. Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Pues en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, el mismo versículo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces se usan estos dos términos intercambiables de tentación, prueba, etc. Pero podemos entender que Dios no es quien la provoca, aunque en su infinita sabiduría y en su presciencia Él conoce todas las cosas que nos van a pasar. No permite que ninguna de ellas llegue a nuestra vida sin también permitir en su sabiduría iluminarnos para que encontremos la salida a esto. Hay tres cosas específicas que me gustaría comentar sobre nuestras pruebas. Primero, que son comunes a todo el mundo. Las pruebas son iguales para todas las personas en cuanto a el propósito en la vida, ¿cierto? No existen pruebas mayores y menores para unos para otros. Simplemente existen personas que están preparadas o que tienen un nivel de aceptación mayor o menor ante una u otra prueba. Segundo, aunque son pruebas comunes, también son pruebas controladas, ¿cierto? Ya que Dios está siempre en su soberanía, en control de todas las cosas. Y Él no permitirá de que cada prueba o que estas pruebas sobrepasen nuestras fuerzas. Y tercero, la gracia de Dios, aquella que nos permite a nosotros poder conseguir la salida porque Él la provee, ¿cierto? Con esto derribamos cualquier pensamiento de que somos nosotros los que conseguimos librar nuestras batallas, sino que es Dios quien nos provee a nosotros la salida, ¿cierto? Dice el Salmo 46:1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes se encuentran pasando por dificultades, momentos difíciles actualmente?
Y quizá piensan de que ha sido lo peor que le ha pasado en la vida. Quizá muchos de ustedes puedan pensar y preguntarse muchas cosas a causa de la prueba o tentación que estén viviendo o pasando en estos momentos. Pero recordemos estas 3 cosas básicas de nuestras pruebas que están expresadas en este versículo. Primero, que nuestras pruebas son comunes, es decir, son pruebas humanas, ¿cierto? No son sobrehumanas. Dice la palabra que acabamos de leer que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Es decir, todas las pruebas son comunes a nosotros como seres humanos. Cualquiera puede pasar por ellas. Tú no eres el único. Yo no soy el único que está pasando por eso. No estás solo en esto. Segundo, aunque son comunes y le pasan a todos, están bajo control. Están controladas por el Dios Supremo, el Dios que tiene todo bajo control, así como lo expresaba en una ocasión anterior, que Dios tiene un plan, ¿cierto? Y la tercera cosa es que en medio de esa prueba que está controlada, por consecuencia, Dios provee la salida. Hay algunas citas que ustedes pueden buscar en la Biblia, como por ejemplo Lucas 3 del 19 al 21, Mateo 26 del 69 al 75, Primera de Reyes 19, Lucas 24 del 10 al 11, Jueces 6:15, Moisés en Números 13, Primera de Samuel 17 y Mateo 26, 36 al 46, donde Jesucristo también pasa por una dificultad. Todos estos son ejemplos de hombres como los que acaban de ver en pantalla, que pasaron por situaciones muy difíciles, pero que a final de cuentas lograron obtener la salida en medio de esa dificultad. Pero debemos tener cuidado con algo. No podemos malinterpretar este versículo porque nos abre la puerta a 2 terribles pensamientos. El primero es que podemos caer en un pensamiento de orgullo, donde podemos sentirnos inabatibles, ¿cierto? Podemos sentirnos invencibles. Podemos sentirnos que todo lo que venga lo podremos hacer. Porque podemos leer, como muchas veces leemos la primera parte del versículo y nos quedamos con eso. Dios no me ha dado una prueba que yo no pueda soportar, así que yo puedo, yo sí, yo esto, yo lo otro, una cosa u otra cosa. Y podemos llenarnos de orgullo, podemos llenarnos de un sentimiento de crecimiento en nosotros mismos, de sentirnos que somos capaces de combatir cualquier prueba, porque somos los chachos, ¿cierto? Por otro lado, definimos qué podemos soportar o qué no podemos soportar con base en nuestras emociones o con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Nos sentimos con la capacidad, por otro lado, de definir o de dar un veredicto, decir qué puedo y qué no puedo hacer. Y por eso muchas veces nos atrevemos a ir a algunos territorios que están más allá de nuestras posibilidades, pero como nos sentimos los chachos porque creemos que todo lo podemos sortear, terminamos cayendo en la tentación, ¿cierto? Terminamos cediendo en nuestra debilidad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos, por decirlo así, estar atentos a no caer en estos 2 grandes errores de, primero, sentirnos orgullosos y segundo, poder definir por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas, de qué sí y de qué no podemos nosotros soportar. ¿Okay? Muy bien, este tema de las pruebas nos lleva a hacernos también algunas preguntas a veces. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo no he hecho nada o yo no merezco esto u otro. Pues, como decía al principio, cada cual sufre de maneras diferentes. Hay cosas para las cuales yo soy fuerte, muy fuerte, pero mi consiervo, mi hermano, mi amigo es muy débil en eso. Pero mi amigo es fuerte en algún tipo de circunstancia de la vida en la cual si a mí me sucediera yo fuera un mar de lágrimas. Yo fuera muy débil, ¿cierto? Entonces el texto nos habla de que
de que las pruebas son comunes en este aspecto. Aunque algunos somos fuertes, otros son débiles y viceversa. Entonces la idea no es comparar las situaciones primero que todo. Es un error muy grave compararnos con los otros cuando estamos pasando por pruebas. Pensar que tenemos, como decimos vulgarmente, la sal, cuando hablar de sal debería ser un término positivo, ¿cierto? Por lo que Jesús dijo acerca de nosotros, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero estos dichos comunes, como los que comencé hablando, a veces nos pueden llevar a tener algún tipo de pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios o que parecieran ser muy ciertos, pero tienen unos componentes que camuflan ideas que no van de acuerdo a la verdad. Entonces, ¿por qué a los corintios se les dijo esto? ¿Cierto? Hablemos un poco sobre el contexto del cual viene hablando Pablo en esta carta. El texto no viene en un contexto en donde se está tratando con delicadeza a las personas, donde se les está diciendo, mira, tú puedes, no te entristezcas, etc. Viene en un contexto donde Pablo le viene diciendo a los corintios, a través de una exhortación, a no caer en la idolatría que había en aquel tiempo. Entonces, si extrapolamos eso a nuestros días, la idea es que nosotros podamos entender que nuestro contexto no puede ser la piedra de tropiezo para que nosotros caigamos en la tentación o sucumbamos ante las pruebas sin saber que Jesús tiene todo bajo control, ¿cierto? En aquellos tiempos, la carne o la comida se le ofrecía a los dioses. Otra parte de la carne se le ofrecía a los sacerdotes para que se las comieran ellos en sus casas. Otra parte de las comidas iba a otro tipo de eventos de la época, rituales, etc. Y muchas veces la carne que se ofrecía a los ídolos y se mezclaba o no sabían a fin de cuentas la carne que estaba en los mercados de dónde venía. Entonces habían muchas personas murmurando porque participaban de la idolatría a la que el pueblo estaba acostumbrado al consumir de esa carne, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas podemos ver de que la palabra está dada en un contexto de exhortación a no dejarnos primero que todo, ¿ok? La idea no es esperar que venga la prueba y esperar que venga porque sabemos que Dios está conmigo y que Él la va a sortear, sino también tener un poco de anticipación a estas pruebas y poder estar preparados en todo momento para poder soportarlas, ¿cierto? Es decir, es una exhortación a no caer en esa comodidad de la vida y que si viene la tentación o viene la prueba, bueno, ahí la sorteo, sino a tratar de estar preparados en todo momento para que cuando esto llegue podamos entender de que Dios es nuestra salida en medio de esto. Veamos que el texto comienza diciendo que lo siguiente: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, aquí está hablando de lo que les decía al principio, de que aún las pruebas son comunes, ¿cierto? Todos podemos pasar por ellas. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, está hablando de que aunque pasaron por las mismas circunstancias, a final de cuentas no agradaron a Dios, ¿cierto? No estaban preparados en los momentos adecuados para la prueba. Y cuando llegaron los momentos difíciles, renegaron y hasta algunos intentaron volverse atrás. El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, los que hemos llegado hasta este punto de la historia, ¿cierto? Tenemos un ejemplo que seguir de que cómo debemos nosotros manejarnos en medio de estas dificultades. No estar a la deriva, sino estar preparados en todo momento, ¿cierto?
Dice también, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay una advertencia. Y entonces dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿cierto? Miren el orden que lleva el texto para de pronto no caer en ese mal pensamiento de que, ok, yo puedo porque no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, yo puedo sortear esto. No, se trata de que hay un ejemplo de muchas personas que han pasado por dificultades y que ellos han logrado superarla. Entonces, ¿por qué no mirar esas vidas, mirar esos acontecimientos y extraer de allí una idea, extraer de allí una enseñanza para yo aplicarla en mi vida y estar preparado para cuando venga la prueba yo poder identificar dónde está la salida que Dios me va a dar? No tirarnos las de chachitos, ¿cierto? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un llamado a estar firmes en la fe, a estar firmes en la palabra, de tal manera que podamos estar atentos a que todo lo que nos pasa está bajo control y que Dios nos dará la salida. Recordemos el ejemplo de Job. Todo lo que le pasó, mas Dios nunca permitió que Satanás tocara su vida, ¿cierto? Todas las cosas fueron necesarias para que él abriera sus ojos, a final de cuentas pudiera conocer a Dios. Y qué bueno que nosotros podamos mirar el lado positivo, el lado bueno. Podamos ver de que en medio de toda la prueba Dios da una salida, pero con una enseñanza para nosotros crecer, ¿cierto? Entonces, cambiemos el dicho de que Dios aprieta pero no ahorca, ¿cierto? Quitemos esa idea de un Dios morboso, de un Dios sádico que se goza en vernos sufrir. Y más bien pensemos en ese Dios que se goza en que nosotros podamos entender su palabra, que se goza en que nosotros podamos andar en sus caminos y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Y que pase lo que pase, Él no dejará que las cosas vayan más allá de nuestras posibilidades. Dios les bendiga.